Hola, hola a todos. ¿Cómo están? Ahí prendí el micrófono. Cuéntenme si se escucha. Si no se escucha, hola. Bienvenidos, bienvenidas a todos. Si no se escucha me avisan porque a veces el micrófono tiene problemas. ¿Cómo andan? Bueno, bienvenidos, bienvenidas a el vivo de Instagram número 4. Ya vamos por la clase gratuita número 4. A ver, quiero correr mi cara, así se lee bien el tema. En esta clase les voy a hablar de puntos focales. ¿Qué son los puntos focales? ¿Para qué sirven? Y cómo crear puntos focales en sus espacios. Para quienes no me conocen, soy Claudia, soy arquitecta. Me avisan si no se escucha o si se ve un poco mal. Hola, Javier. Bueno, para quienes no me conocen, soy Claudia, soy arquitecta y antes que nada soy usuaria de mis espacios y te ayudo a conectar con tus espacios para darles vida. Para mí, darle vida a un espacio significa que ese espacio acompañe tus actividades diarias, en este caso mis actividades diarias, y respalde mis gustos, mis preferencias y me represente, ¿sí? Bueno, a eso los ayudo en este espacio. Hoy vamos a hablar de puntos focales, como les decía, y antes de arrancar, como siempre, les voy a contar una experiencia que va de la mano con el tema que voy a hablar. Es una experiencia que me pasó en mi casa, no en una obra, sino en mi casa. Hace 2 años vivo en la casa que habito hoy y bueno, me enamoré de un mueble, de un mobiliario que hasta el día de hoy lo amo porque para mí tiene mucho valor sentimental. Entonces quise que ese mueble sea el escenario más importante de mi casa. Incluso lo ubiqué enfrente del eje, o sea, vos entrás y tenés el hall de ingreso y ese mobiliario. Creé ahí mi punto focal amado. Y estuve 1 año y medio, un poquito más, creyendo que ese era el mejor escenario para ese mueble. Después, ¿qué hice? Algo que siempre les digo a ustedes que hagan. Conecté con el resto de mis espacios y me di cuenta de que ese mueble podía quedar mejor o atender mejor otra funcionalidad en otro lado. Lo cambié de espacio y en el lugar en donde estaba creo otro escenario. Y me gusta más ahora cómo es la disposición de ese mobiliario. ¿Por qué les cuento esto? Porque a veces es fácil decirlo, pero aplicarlo en los espacios de una no es tan simple. Lo que siempre digo y a donde siempre voy es que nuestros espacios van mutando. ¿Por qué? Porque nosotros, que somos quienes habitamos esos espacios, somos humanos, que no somos rígidos y que también vamos cambiando. Yo de hecho soy muy cambiante, entonces me llamó mucho la atención que 1 año y medio o un poco más estuviese un rincón, un espacio igual que cuando lo armé. Pero bueno, probé y voy a seguir probando porque este es un camino. Entonces los invito a todos a que siempre hagan estas conexiones y estas lecturas en cada uno de sus espacios. Sobre todo con este tema que voy a hablar ahora, que es un punto visual. ¿Qué son los puntos focales? Los puntos focales son elementos u objetos que capturan la atracción visual en cualquier lugar, ¿sí? Crear un punto focal para mí es crear un escenario, crear uno o varios escenarios. Tanto en mis obras como en mi casa, la experiencia que les contaba recién, de esto se trata crear un punto focal. En interiorismo estos puntos focales son creados intencionalmente para guiar el ojo del espectador y en base a eso darle principio y fin al recorrido ocular. Esto nos permite ordenar el espacio. Entonces, siempre para mí es recomendable crear puntos focales. ¿Para qué? Para generar sensaciones. Lo que yo quiero como usuario de cualquier lugar es que ese lugar me genere a mí cosas que yo quiero que me genere, a mí o a las otras personas que comparten ese espacio conmigo. Entonces, para eso se crean los puntos focales. Para eso creamos estos mini escenarios en nuestra casa. Para que además de satisfacer nuestras necesidades y nuestros placeres, generen sensaciones. El ojo, al hacer una lectura rápida, espacial, automáticamente se enciende una sensación. Esta sensación puede ser negativa o puede ser positiva. La sensación es positiva cuando el espacio está equilibrado, cuando yo encuentro en ese espacio que el peso visual está equilibrado, que los elementos que componen ese escenario o ese punto focal
están correctos, es decir, que hay uno que está muy enfatizado y hay otros de menor tenor que lo acompañan. Cuando yo siento o tengo una sensación que es negativa, es porque al ojo le está costando leer ese espacio. Entonces ese espacio no está equilibrado. Ahí yo no estoy dosificando bien los elementos que componen el espacio, o también otra cosa que me puede estar pasando en ese caso es que se genere una competencia entre los elementos que componen ese espacio, ¿sí? Para que esto no pase, la clave siempre es la misma. Conectar previamente y verdaderamente con el espacio que voy a intervenir y darme cuenta cuál es ese elemento que yo quiero destacar, esa figura o ese fondo que quiero que sea el escenario de mi casa, para poder bajar la intensidad de los otros elementos que van a formar parte de ese escenario, ¿sí? Y que no se genere este ruido visual o esta competencia. Entonces, por eso está bueno crear puntos focales. Hay puntos focales que se dan de manera natural en el espacio. ¿Qué quiere decir? Que ya son cuestiones, son aspectos arquitectónicos, como por ejemplo un aventanamiento gigante. No es algo que yo cree desde el interiorismo, sino que ya está morfológicamente formando parte de ese recinto, de ese lugar. Un ingreso de luz, un elemento arquitectónico bien pesado que claramente va a llamar la atención, como una columna, una viga bien marcada o un material a la vista. Todos esos son puntos focales naturales. Les voy a mostrar una foto para que sea un poquito más dinámico. Voy a dejar, así ustedes entienden con un ejemplo de lo que les estoy hablando. Por ejemplo, esta casa, este departamento que vemos acá. Acá vemos claramente un punto focal natural, que es ese aventanamiento gigante por el cual ingresa luz e ilumina todo ese espacio. Yo ingreso a ese lugar y sin mirar el mobiliario y los elementos que componen ese espacio, me doy cuenta, mi vista se va a esa ventana. ¿Qué hace la persona que habita este hogar? Pone elementos compositivos, por ejemplo, acá un cuadro, una pieza compositiva que acompaña a ese aventanamiento de luz, compone el espacio y se sigue viendo equilibrado. ¿Por qué? Porque ese elemento tiene un tenor un poco más tranquilo que el aventanamiento de ese gigante. Si esa persona compusiera la otra pared que forma una L con ese aventanamiento, elementos que compitan con la ventana, ahí ya se generaría un desequilibrio, un ruido visual, ¿sí? Pero bueno, este espacio está muy bien compuesto, está equilibrado y vemos claramente la presencia de un punto focal natural. Acá les tengo otro ejemplo de un punto focal natural que también está muy bien enmarcado. Voy a correr mi cara, así lo ven bien. También vemos que ese aventanamiento por el cual ingresa luz está enfatizado con la selección de colores que se eligió para los muros. Y hay un mobiliario que sostiene elementos decorativos que claramente siguen en la línea de diseño y de composición. Ahí tengo un poco de metal, de bronce, entonces no opacan esa iluminación, no opacan ese punto focal natural que yo creo, pero componen un escenario que claramente llama la atención. Con los elementos que se eligen, con las capas, los textiles, los colores, vemos candelabros que forman parte y enfatizan ese escenario, ¿sí? El fondo de ese escenario es la ventana, que es un punto focal natural. Y las figuras yo las voy creando con las capas de diseño y con los elementos decorativos. Pero en este caso vemos que no se genera una competencia, sino que esos elementos acompañan a esa visual más importante, a la frutilla del postre, digamos. Cuando no tenemos elementos naturales, elementos focales naturales, los vamos a crear nosotros. ¿Para qué? Para que nuestros espacios transmitan emociones, ¿sí? Esas emociones que nosotros queremos sentir. O que queremos hacer que el resto de las personas que comparten ese espacio tengan. Entonces, de no tener un elemento, un punto focal natural, lo vamos a crear. Y lo creamos de la siguiente manera. Como yo les contaba que creé en mi casa ese escenario con ese mueble que amaba, ustedes van a hacer esta lectura espacial que siempre los invito a hacer y que ojalá que la puedan hacer, y van a detectar cuál es el mobiliario que más atributos tiene, que tiene un buen color, que tiene un estilo que sobresale quizás un poquito más sobre el resto de los otros elementos compositivos. Puedo incorporar verde para crear un punto focal, puedo enfatizar ese mobiliario que a mí me parece genial por cualquiera de las condiciones que tenga, puedo poner un espejo para que refleje
ese objeto que yo quiero que sea el centro de la visual, el atractivo, ¿sí? Que sea un vampiro visualmente cuando yo entre a un espacio. En la imagen de abajo vemos que se genera lo mismo, que con mobiliario artificial, enfatizando la luz natural, nosotros creamos un escenario. Ahí también está muy bien logrado, ¿sí? Para mí son todos mini escenarios los que voy creando cuando quiero hacer un punto focal. Puedo tener uno o puedo tener varios. Les aconsejo siempre que empiecen enmarcando y acompañando al punto focal natural que tengan, como les decía recién. Y en el caso de no tenerlo, lo vamos a crear, lo van a crear ustedes. Acá en esta foto también vemos que claramente este puede ser un espacio de transición, un descanso o un hall de ingreso, que quizás no tiene atributos arquitectónicos bien marcados que pueden ser considerados puntos focales, pero el usuario acá los crea con una lámpara, un elemento, un mobiliario súper simple, un reloj que podría ser un cuadro o cualquier otra pieza decorativa, y un mueble que nos permite incorporar otras capas. Yo puedo incorporar verde y si no tengo luz natural puedo incorporar textiles, almohadones o cualquier otro elemento, capa que haga que esa visual resalte. Este punto focal está muy bien creado. Es un escenario que hace que un espacio que quizás es de transición o un hall de ingreso no pase desapercibido. Bueno, voy a seguir con los ejemplos. Si alguno tiene una duda o alguna pregunta, lo que sea, me levanta la manito. Yo veo que todos levantan la manito para saludar, pero si tienen alguna duda también me la pueden hacer. Acá vemos ya un punto focal que es un escenario un poquito más grande y que incorpora muchos elementos, puntos focales naturales y al mismo tiempo artificiales, que forman un mismo escenario. Este foco es muy atractivo, para mí, me encanta el estilo, hay una incorporación de verde muy marcada. Quizás la iluminación natural no se ve mucho, pero sí se ven las lámparas que forman parte de la iluminación artificial y enfatizan la pieza decorativa que se utiliza. El color que se selecciona para el muro del fondo, que es claro, hace que resalten los colores del cuadro, los estilos del mobiliario. El color de ese sillón ya hace que ese elemento sea el destacado. Si yo no sé qué elemento puedo destacar en mi espacio, no hace falta que vaya a comprar mobiliario o que invierta en alguna pieza de arte. Hace falta que lea un poco, que haga una lectura de ese espacio y destaque el elemento que a mí me está pidiendo que alrededor yo cree un fondo, ¿sí? Es esa figura, ese elemento o ese objeto que a mí me pide a gritos componer un fondo atrás. Si no tengo un fondo natural, como un aventanamiento cerca, o no tengo un espejo, no tengo ese recurso, puedo usar otras alternativas como por ejemplo muros, ¿sí? Muros que a mí me permitan incorporar colores, papeles murales. Entonces de esa forma yo creo un fondo para ese elemento que quiero destacar. Y le adhiero otras capas de diseño que a mí me permitan que el espacio esté compuesto, o sea que no sea solamente una luminaria y un objeto. Si no tengo iluminación artificial, como les decía, y como veo en esta imagen, utilizo recursos, si no tengo iluminación natural, perdón, utilizo recursos artificiales como lámparas. Puedo hacer que las lámparas cuelguen y enmarquen claramente un empapelado, un cuadro o un mobiliario y de esa forma creo un punto focal. Como les decía, no hace falta invertir, no hace falta hacer grandes cambios, sino reacomodar un poco las piezas compositivas que tengo en mis espacios. Más allá de que ese espacio sea funcional, que es lo primordial, tengo que saber ordenar esos elementos para que el peso sea distribuido. Cuando hablo de peso me refiero a un peso visual, a esa lectura que hace el ojo cuando el espectador, que es el usuario generalmente, yo en mi casa, ustedes en sus casas, lee el espacio, ¿sí? Ese atractivo. Puedo tener uno o puedo tener muchos escenarios, muchos puntos focales. Entonces los invito a probar en sus casas. Esto es un experimento que es dinámico y que así como ustedes van cambiando, sus espacios también lo van haciendo, no son rígidos. Entonces los invito a probar en sus casas, a que muevan el mobiliario, a que digan, bueno, ingreso y este muro no me transmite nada, entonces lo enfatizo eligiendo un color. Ya hablamos en la otra clase de elección de colores y texturas.
Las clases quizás no están relacionadas entre sí, pero son herramientas que ustedes pueden ir probando aleatoriamente. No hace falta que hayan participado, hola Cari, de la clase anterior para sumarse a esta. Se pueden ir sumando y viéndolas. Recuerden que este video queda por 24 horas en el feed para que lo puedan ver. De nuevo, si hubo algo que no quedó claro, si tienen alguna duda me escriben por privado. Hay cosas que ya hemos visto en las otras clases y que vamos a seguir viendo, hola Susi, que van a estar más explayadas en una membresía que estoy creando, en una suscripción, que ya después les voy a contar, y cuando haga el lanzamiento claramente les voy a decir cuando estén las inscripciones para todos aquellos que quieran ser parte. Estos temas van a estar mucho más enfatizados y vamos a profundizar mucho más en estos temas. Hola Sandra, bienvenida. Así que bueno, los invito a que vayan probando y a que vayan diferenciando cuáles son los puntos focales que tienen en sus casas para que sean la atracción visual de ustedes y de los usuarios que compartan con ustedes esos espacios. Haciendo un repaso, hola Caro, si no tienen ninguna pregunta, vamos a hacer un repaso. Y vamos a hablar de qué es un punto focal, que ya dijimos que es la atracción visual mayor de un espacio, el escenario que yo creo intencionalmente para ordenar el espacio y para generar una sensación. Si no cuento en mi habitación con puntos focales naturales, que generalmente son elementos arquitectónicos, los creo. Si yo tengo un departamento en un edificio en el 7º piso que tiene muy poco aventanamiento y no tiene vigas a la vista o columnas a la vista, yo con mis elementos decorativos, con mi mobiliario, con mis piezas de decoración voy a crear ese espacio visual atractivamente que me va a ordenar el espacio y me va a generar la sensación que yo quiera sentir en ese momento o transmitirle al resto. Bueno, qué bueno Adri, que te guste el tema, gracias. Espero que de verdad lo puedan empezar a probar en sus casas y bueno, si lo quieren volver a ver el video va a estar por 24 horas. Los espero para que se sigan sumando a las otras clases que voy a seguir dando infinito todos los martes a las 19 horas. Así que gracias por ser parte y por unirse, por acompañarme. Cualquier duda me preguntan. Si quieren compartirme fotos por privado también para que hablemos de este tema y profundizar un poquito más, lo hacen por mensaje privado. Y bueno, los invito a seguir sumándose a las otras clases. Muchas gracias por estar. Voy a dejar primero de compartir y después los saludo. Gracias a todos.